Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Y que lo que le dice el policía es, las mujeres que matan a sus esposos no tienen derecho a nada. Al momento que le están entrevistando, ella se ve muy relajada, sonriente. Sonriente, es que es impactante. Liberada. Y entonces le dicen, ¿te arrepientes? No. ¿Cómo te sientes? Descansada. Liberada. Yo creo que en su mente es o soy yo o es él. Pero ella lo dice, yo se lo advertí. Es que yo fui a denunciar más de 7 veces y nadie me hizo caso. Nunca un delito es igual, aunque el tipo penal diga homicidio, aunque diga feminicidio. Hay que entender toda una historia detrás. La niña no se sabe qué pasó con ella. Como siempre, las víctimas colaterales, no se sabe qué pasa en esta situación de una relación mal llevada. Pero hay que entender para prever. Si no entendemos, no podemos prever. Exacto. Ni saber realmente el por qué ocurren los hechos delictivos. Mira. Y entonces es un escenario horrible, súper triste. No, es una película de terror, que Chucky ni que nada. Irreal. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que hay un tiempo para decir adiós, un tiempo para decir basta? ¿O hasta que llega esta última gota que rellena este vaso y entonces haces lo impensable? ¿Tú qué crees que sería, bueno o malo, deshacerte de la persona que tanto te ha herido? Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy, pues, de nuevo, Eren, porque pues no podría ser alguien más para tratar este tema. Ay, Vilma, ¿cómo estás? Yo feliz cada que estoy aquí. Pues bien, con muchas cosas en la mente, ¿no? Del caso que vamos a hablar, porque creo que vamos a tener el team Satanás y el team Ángel. Justicia, Ángel, sí. Como que va a haber estas dos. Sí. Porque este tema está en todo internet, todos los videos los van a poder ver. Creo que sería un ejercicio interesante que las personas en esta ocasión sí lo vieran, porque no van a ver nada gráfico. Así es. Pero ver hasta dónde puede llevar un victimario a una víctima. Claro, ¿en qué momento el ser humano termina siendo victimario después de tanto tiempo ser una víctima, ¿no? Y esta controversia, porque habrá quien diga yo estoy a favor de lo que pasó, y va a haber quien diga no, nada justifica, pero bueno, al final su opinión es importante, crece su propio criterio, como bien decimos, no nos crean nada, investiguen, y pues hay mucho material en este capítulo, Vilma, muchas cosas que hay que entender desde la criminalidad femenina. Estamos hablando del caso de Marisol Villafana, una mujer de Nayarit, que pues alrededor ya vamos casi para 14, ¿no? 14, 15 años de lo que sucedió. ¿Qué pasó con esta mujer? Pues Marisol Villafana, en el año 2014... es cierto, fue en el 2014, tienes razón. Ella, pues obviamente es puesta a disposición ya ante un juez por el homicidio calificado en agravio o en contra de su pareja sentimental. Al momento que le están entrevistando, ella se ve muy relajada, sonriente. Sonriente, es que es impactante. Liberada. Y vamos a citar quizás cosas que textualmente ella ha dicho, no porque nosotros nos expresemos así. Pero ella que dice, a ver, yo venía de mucha violencia. No especifica como qué, porque realmente los videos no especifican tanto. No, pero ella dice, venía de una violencia reiterada. Hasta que un día me cansé. Me cansé, Vilma, ¿y qué hice? Pues ocupé unas gotas que mi marido utilizaba para otro tratamiento médico. Para un tumor, ¿no? Que tenía y que le dolía. Y le dolía. Y entonces ella dice, hago un agua de guanábana. Todavía dice, de suco, que es muy perfumada. Es muy perfumada, porque primero se le había echado a otra a la sopa. Y le avienta la comida en los pies. Entonces dijo, ¿quieres un agua? Porque él pidió un agua de guanábana perfumada y entonces le vierte las gotas. Entonces él se empieza a sentir mal, pero ella dice, pero no se moría, Vilma. No se moría y no se moría. Y entonces pues le puso una bolsa en la cabeza y lo asfixié. Y después dije, pero pues ya no se muere. Ya está ahí el cuerpo. Ya había muerto, está ahí el cuerpo. Y si ahora qué voy a hacer.
si está muy grande. Entonces ella decide cortarle los pies. Bueno, ella dice las patas, porque incluso la han nombrado así. Y ahorita vamos a hablar incluso los títulos que les dan a las mujeres en la criminalidad. Esto interesante, pero la mujer corta patas, ¿no? Y la mujer que le cortó las patas a su marido. Entonces ella textual dice, pues le corté los pies. Sí, porque no cabía en un saco de mezclilla, ¿no? Que tenía y ella dijo, ¿qué voy a hacer? Pero en este inter, que él estaba, pues, digamos, colapsando, yo creo que ya por el envenenamiento de estas gotas, ella, pues, se va a acostar con su pequeña. Entiendo que tiene una pequeña menor de edad, que seguramente presenciaba una cantidad de violencia enorme. Entonces, dice, bueno, pues ya lo corto, lo envuelvo, lo subo a mi bici, pero no contaba con que la bici se le salía la llanta. No, es que es que, de verdad, no, a ver, no es que nos dé risa porque pero es que parece algo... Parece chusco, parece que te está contando un chiste. Y es que va a terminar en un chiste. Sí, porque incluso hasta los que le están entrevistando se están riendo así de que... Entonces ella dice, bueno, subo el cuerpo, avanzo y la llanta se zafaba. Y otra vez, subí el cuerpo y la llanta se zafaba. Entonces tuve que dejar los pies en un lado y el resto del cuerpo, en un terreno baldío. Y entonces le dicen, ¿y te arrepientes? No. ¿Cómo te sientes? Descansada. Liberada. Sí, caray. Liberada. Y entonces yo empiezo a ver los comentarios, ¿no? De mucha gente que veía esos videos. Decían, eres una héroe, qué bueno uno menos. Pues sí, de alguna manera entender que quizás, por lo que ella refiere, pues sí sufría violencia. Ahora, ¿se justifica? No sabemos. Para mí, y a lo mejor vamos a entrar hasta tú y yo en debate, porque mi pensamiento quizás es más jurídico, pero está interesante, porque incluso les voy a compartir ahorita en un momento una opinión de un juez amigo mío, un juez de juicio, que estimo mucho, que no voy a decir su nombre, pero yo le decía, ¿tú qué opinas como juez cuando te llegan este tipo de asuntos para dictar sentencia? Pero vamos avanzando, ¿te parece, Vilma? Me parece. Para entender todo esto, yo creo que nos tenemos que remontar a qué es la criminalidad femenina. Realmente hay muy pocos estudios y muy recientes de los años 90 para acá. Se había estudiado mucho más al hombre desde la criminalidad. Lombroso, que es este padre de la criminología que aportó muchas cosas buenas, otras la verdad pues no tantas, o ya no acordes a nuestra época. Él decía, bueno, pues me enfoco a estudiar. Ni siquiera le pasaba por aquí estudiar la criminalidad en la mujer, porque él decía, las mujeres no tienen la capacidad ni siquiera para matar. Entonces menos me voy a enfocar, porque ellas no, las únicas mujeres que delinquen son las que realmente vienen dañadas o las prostitutas, porque así lo refería. Entonces decía, ¿para qué me enfoco a estudiarlas si no importa? Se enfocó a estudiar a la parte masculina, porque incluso decía que a nivel craneal, las mujeres teníamos el cráneo más chiquito que los hombres. Entonces, que nuestra capacidad, o sea, incluso hasta de pensar. Era más chiquita, menor, ¿no? Que las mujeres nos teníamos, y que incluso en nuestra naturaleza no estaba el privar de la vida a alguien o el cometer un crimen, porque nosotras damos vida, venimos diseñadas para proteger, para cuidar, para tener este instinto maternal. No sé dónde dice eso, porque, a ver, científicamente yo no veo que tenga nadie un gen que diga, este es el gen maternal. ¿Y tú qué crees? Yo creo que no. Yo creo que es un mito. Yo te puedo hablar por mí. ¿Que no existe el instinto maternal? El instinto maternal no existe. Es una construcción social para mí que se ha ido construyendo, por eso hay que entender la parte femenina en la criminalidad, porque las mujeres nos han enseñado que tú eres la protectora. Tú tienes que ser la mamá, tú tienes que ser la guía, tú tienes que ser la que se siente bien. Vilma, no te puedes reír fuerte porque te ríes como niño, ríete como señorita. Pero entonces nos van creando todos unos estereotipos. Para mí, la maternidad es una concepción de esto. Te puedo decir que yo no traigo ese gen, o a lo mejor lo traigo muy oculto. Nunca he tenido un instinto maternal. Ojo, no es que no me gusten los niños, pero yo he decidido, desde que tengo uso de razón, a no tener hijos. Entonces, no por eso me hace menos mujer. No, por supuesto que no, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque... Puedes amar a un sobrino igual que amarías a un hijo. Claro. Pero ¿qué pasa? Que hoy todo el mundo dice, ay, tienes la energía muy masculina, Vilma. Por eso no tienes pareja, porque tu energía masculina está tope. Yo no sé dónde sacan cada psicología de Sambors, pero bueno, el punto... Pero a ver, te digo que contigo sí...
Yo te voy a decir, Sí. en mi experiencia, yo nunca he sido una mujer. Es que cuando metes el femenino pareciera que soy masculina, ¿no? Exacto. Sí, es que si no eres femenina, Sí, eres exacto, masculina. eres masculina. Pero nunca he sido frágil, digamos, Claro. ¿no? Ni he sido... Mi carácter es muy fuerte, Sí. mi vibra es muy fuerte, pero me gustan los aretes y me gusta pintarme los Sí. labios. O sea, eso no tiene nada que ver con que yo me sienta o no mujer. Así es. Pero sí te puedo decir que desde joven, o sea, desde niña, tengo amigas que he seguido viendo a largo, tengo 30 años de amistad, y eran sumamente femeninas, al grado que les decíamos Susanita, como la iba a decir McDonald's, ¿eh? Como la de El ratón. Mafalda. Sí. Susanita tiene un Sí, ratón. no, como de Mafalda, que todo el tiempo estaban pensando en cuando tuvieran su casita y tuvieran sus hijitos, y ese era el sueño, ¿no? Y hoy las ves, unas tienen hijos, pero sí su personalidad o su carácter sí es más masculina. ¿Ok? Pero ahí te va. Yo en los cursos que doy, yo siempre he dicho que para mí me era muy fácil saber cómo era la letra de una mujer y cómo era la letra de un hombre. Sí. Hoy en día te puedo decir que me cuesta mucho trabajo saber cuál es de hombre y cuál es de mujer, porque sí siento que el hombre no es que sea más femenino, pero sí tiene actitudes más femeninas y las mujeres un poco más masculinas. Es que, ¿sabes qué? Creo que se confunde el ser femenina o masculina, ejemplo, con... Es que si eres una mujer de carácter, eso es de un hombre, Vilma, porque es que las mujeres no pueden alzar la voz. Si las mujeres alzan la voz, están locas, son más conflictivas. Si un hombre alza la voz, tiene carácter. Si la mujer tiene un poder, o es una directora de una empresa, entonces tiene energía masculina a tope, y entonces un hombre no la va a querer. A ver, ¿Y quién pone esto? ¿El hombre o la mujer? yo creo que han sido estereotipos que se han creado de ambas partes. Ok. Para mí, desde muy chiquitos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer está embarazada y no saben el sexo del bebé, la mayoría que dice, ojalá sea niño, ojalá sea niña, ¿no? Y entonces empiezas con estos roles de, si es niño, le voy a comprar lo azulito. Si es niña, rosita. Porque qué horror si resulta que mi niño trae rosa. Cuando realmente, ¿dónde Pues te es un dice? color. Es un color. Claro. Entonces mejor lo escojo nude, ¿no? Por si es uno u otro. Y entonces desde ahí, desde ese momento, se van creando estos estereotipos que nos han hecho creer que si no eres así, eres lo otro. Pero es que ¿dónde dice? O sea, son estereotipos. Otro claro ejemplo es, las niñas usan vestidito, no juegan fútbol. Bueno, en alguna otra época, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos mujeres futbolistas, hasta mujeres grandes árbitros. futbolistas, ajá. Pero entonces la niña estaba incómoda porque quizás quería jugar fútbol, pero traía los zapatitos y el vestidito, y el niño corría en short y sin problema. Entonces es lo mismo que te digo. Oye, siéntate bien. Las señoritas se sientan así. Las señoritas se ríen de esta forma. Si escuchaban cómo me río, dirían, es un vato. Pero son estereotipos para mí que se han ido creando. La decisión de ser mamá o no tendría que ser igual de... Eso no te quita, no te resta feminidad o no te aumenta masculinidad. Ah, no, por supuesto que Creo no. que también se confunde un poco con soy altanera a tengo carácter, hablando por las mujeres. En de me pongo al brinco, al tú por tú, de una igual, que no va a ser igual, con un hombre, cuando sabemos que incluso hasta corremos peligro. Entonces, el tener carácter, el ser una mujer firme, el ser independiente, lo están confundiendo con energía masculina, cuando realmente es parte de ser, para mí, una mujer equilibrada femenina. Ahora, las mujeres, pues casi nada, Vilma, creamos vida, las que deciden ser mamás, y no me digas que la labor de parto es como precisamente muy tranquila. O sea, no, porque se nos olvida y te atreves a tener otro, pero es traumático. es traumático. Sí. Y aparte es fuerte. Y Sí, entonces claro. que grites quedito teniendo un parto, porque entonces es energía masculina. Ojo con esto, no quiere decir que, y siempre hemos dicho, yo no me considero una mujer feminista, porque siempre he sido equilibrada entre hombres y mujeres y siempre hemos diferenciado. Pero sí hay que entender, porque estos son precedentes del por qué la criminalidad en las mujeres, Vilma, se ve de una forma tan distinta. Pasamos con Lombroso y llega Freud. Y que muchos obviamente quieren mucho a Freud, aportó muchas cosas,
Pero se pensó que los pensamientos de Freud iba a evolucionar la criminalidad. Y resulta que no, realmente no hubo un avance. Una de las cosas que decía Freud es que las mujeres envidian a los hombres por tener un miembro viril. Yo creo que Freud habló por todas y considero que no es así. A ver, era un hombre de su época que hoy por hoy sería muy señalado, pero ¿cómo puedes limitar a una mujer y decir que los envidiamos porque nosotras no tenemos... no podemos tener un pene, sí. Tal cual. Entonces, hasta ahí todavía no habíamos evolucionado en nada y medio se aportaban. Ojo, ambos aportaron muchísimas cosas, pero desde la criminalidad femenina estábamos en pañales. Sí, claro. Pasa y llega este trance en los 70s con esta criminalidad feminista. Pero ojo, aquí no es feminista como la que se llega a confundir de este feminismo radical, no de este feminismo puro. Entonces dicen, estas grandes pensadoras que ya estaban, sobre todo en América Latina, o España también, que fue muy pionero, y saber, tenemos que entender por qué las mujeres delinquen y dividirlas de los hombres, porque son diferentes motivos, diferentes escenarios. Y diferentes acciones. Exacto, justo, diferentes delitos. Entonces, empiezan a estudiar, y también un punto importante al que no les asiste la razón es aguas, porque las mujeres, a partir de la liberación femenina, van a cometer más delitos y ver en aumento, y resulta que no. Les falló esa fórmula. Pero una de las cosas que sí decían, a ver, la mujer generalmente delinque por pobreza, por una mala decisión en una pareja, porque son las mujeres que se relacionan con un hombre que delinque, y muchas veces por defenderse. O defender a los suyos. ¿No? Entonces, desde ahí empiezan como a dividir. Obviamente que hay mujeres que son psicópatas, claro que sí, porque eso no es solo la psicopatía no tiene género. No tiene género. Sí hay en menor cantidad de mujeres, y eso hay estudios que lo revelan, sí. Que las mujeres no privan de la vida de la misma forma, con los mismos escenarios también. Uno de los mitos que se decía, no es que las mujeres como son más histéricas, entonces delinquen diferente, y entonces cuando privan de la vida a alguien es porque son celosas, porque es la emoción desbordada. Pero lo que no entendieron es que esta emoción desbordada muchas veces tenía un precedente de cúmulo de muchas situaciones. Entonces es cuando ves que una víctima termina siendo victimaria. Hoy en día, y esto te estoy hablando que fue en 70s, 80s, realmente se ha investigado poco aún de la criminalidad en las mujeres. Porque por un lado tenemos a Juana Barraza, que es una psicópata del libro, que ya hemos platicado de ella, pero por otro lado tenemos a Marisol, tenemos a muchas otras mujeres que vamos ahorita a señalar un poco de que el patrón es reiterado, que existe una violencia previa que derivó en esto, que no se justifica porque al final es un delito, pero hay que entender para prever. Si no entendemos, no podemos prever ni saber realmente el por qué ocurren los hechos delictivos. Mira. Yo les he platicado muchas veces que yo tuve una relación muy tóxica. Antes de esa relación tóxica, yo decía, ¿cómo es posible que una mujer aguante golpes, gritos, vejaciones, insultos? Pues que se vaya, pues si se queda es porque le conviene. Ese era mi pensamiento, te puedo decir, hace unos 15 años. Pero la vida se encarga de ponerte las situaciones a veces para callarte la boca y entonces ser más empático o entender desde el otro lado. Y hoy entiendo que a veces no hay por dónde, porque la familia no te apoya, porque no quieres que la familia se entere, porque traes una educación muy diferente, donde eso no se permitía, porque tienes una violencia económica, porque tienes hijos, porque tienes vida. Entonces, yo pienso en Marisol y digo, tenía una hijita. Su físico no es muy femenino. De hecho, se ve una mujer grande, fuerte, que cualquier hombre, tal vez de su pelo, se pudo haber puesto enfrente del hombre y se va a llevar tal vez un golpe porque es hombre, pero se va a poder defender. Porque una mujer como Marisol, que puede enfrentar esto con esta falta de arrepentimiento, no sé, permite esto. Yo creo que porque va más allá de un contexto físico en donde tú pudieras pensar que ella no sería una víctima, que sería esta víctima imperfecta de la que tanto hablamos. Sin embargo, existe también una relación asimétrica de poder
en estas mujeres, en donde él va a ejercer lo que siempre hemos dicho, una violencia constante de muchos tipos. Exacto. En donde dejan sin recursos. Que a veces no son golpes, ¿eh? No son golpes. Y son los que más dejan secuelas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que es como de constantemente te estoy picando. Sí, no es lo mucho, sino lo seguido. Lo seguido. Y entonces, obviamente, algo detona. Se han hecho estudios que este tipo de mujeres que han privado así de la vida a sus parejas, se llegan a disociar. Porque obviamente en el trance, en lo que están cometiendo este hecho más post-mortem, lo que tienen que hacer, porque evidentemente tienen que deshacerse el cuerpo, o sea, evidentemente ante ellas tienen que hacerse. Claro. Entonces, podrías decir, ¿es una psicópata? Para mí no lo es. Aunque se esté riendo, no. Porque creo, ojo, no quiere decir que no sea una delincuente, el delito lo cometió. Claro. Pero no creo que llegue a un grado de psicopatía. No creo que sea una persona que haya construido hechos de violencia anteriores. Es lo que te iba a decir, porque ya hubiera hecho otras cosas. Yo creo que no tiene un precedente así. Yo creo que en su mente, porque no estoy en su mente, es o soy yo o es él. O es mi hija o soy yo. Es un instinto de sobrevivencia, meramente, que cualquier ser humano tenemos condicionado. Y que tenemos por instinto, que no sabemos cómo vamos a reaccionar, porque no estamos en esa situación. Es una situación donde se ve que es una mujer de una economía muy precaria, que solamente ella sabe, porque realmente no se aportó como mucho. No se le dio la importancia a ella. A ella. Fue como el foco. Y obviamente yo sé que muchos seguidores van a decir, ay, pero entonces si matas a una mujer es feminicidio, pero si matas a un hombre que es homicidio. A ver, siempre hemos tratado de diferenciar. Y no importa las veces que lo tengamos que explicar, porque sí hay una diferencia. Los hombres entre ellos, mira, y estadísticamente hay más muertes de hombres que mujeres. Porque entre hombres se matan o se privan de la vida por distintos motivos. En una pelea, en un asalto, en que esté en la delincuencia, incluso hasta entre hombres se relacionan diferente a nosotras como mujeres. Por eso es que no puede existir, no puedes meter lo mismo en la misma cajita a una mujer criminal que a un hombre. Porque incluso se los hemos dicho, ni siquiera a nivel cerebral pensamos igual, reaccionamos igual. Pero estas conductas, Vilma, yo veo que son reiteradas, o sea, son patrones que son de mujeres que han sido violentadas. Bueno, por ahí seguramente ustedes han visto una señora que le dicen Larita, en una entrevista de por ahí, que no vamos a decir. Fue exactamente el mismo patrón. Diferente modus operandi, ¿en qué sentido? En la manera en la que priva a su esposo de la vida. Pero ella lo dice, yo se lo advertí. Es que yo fui a denunciar más de 7 veces y nadie me hizo caso. Es que yo volteé a mi alrededor y no tenía esta red de apoyo. Y entonces dije, ya hasta aquí, ya no más. Y aguantó muchos años. Entonces tú podrías decir, ay, pero están ahí porque quieren. No quieren. Pero, a ver, Eren, hablábamos de un ejemplo de Ingrid, ¿no? ¿Qué pasa con una mujer que está sufriendo violencia todos los días y un día en este forcejeo, porque como tenemos que ser claros, en el caso de Ingrid, lo que le hizo este hombre fue atroz, innombrable, pero ella comenzó la violencia. Ella sacó un cuchillo con el que lo iba a herir. Pensemos que lo mata ella a él. No hubo una premeditación, no estuvo organizando nada. Pero ¿qué pasa en el caso de una mujer que está sufriendo violencia y sí tiene ya diseñado un plan para acabar con esta persona? ¿En qué cambia? Es que das un punto toral, Vilma, porque en uno es una legítima defensa. En el momento en el que yo me estoy defendiendo y repeliendo la agresión y que me puedo exceder sin quererlo. Pero ojo, ¿hasta qué punto llego a nivel mental y psicológico? Que si hay estudios de peritos expertos donde dicen, tengo tanto resentimiento acumulado, pero tengo el tiempo y la frialdad para organizarlo, programarlo, saber en qué día, en qué momento, porque estos fueron organizados, no fueron por salvarse en el momento. De la agresión. De la agresión. Okay. Entonces, es bien complicado porque incluso hasta para los propios juzgadores, decir, híjole, ¿cómo voy a juzgar? Porque la narrativa perspectiva de género es muy delicada. A veces no tiene que aplicar la perspectiva de género, a veces sí. Entonces,
que es fundamental en un juicio poder acreditar, ojo, este tema de violencia que sí existía, porque puede ser un precedente o no. Porque también se corre el riesgo, no estamos diciendo que yo pueda decir todo el tiempo fui violentada. Eso lo dices tú. Exacto. ¿Cómo se va a acreditar? Para que Como el lo juez, que pasa en la ley Alina. Exactamente. Justo la ley Alina aquí encaja perfecto, porque aunque tú pudieras decir, va, uno menos, qué bueno, un violentador menos, qué bueno, sí, desde lo que tú estás escuchando, desde la narrativa que te están diciendo, realmente no sabemos la historia porque evidentemente no estuvimos ahí. Entonces, desde como lo ves, tú podrías decir, sí, estoy a favor de la pena de muerte, estoy a favor de muchas cosas, de gente que no se rehabilita, que no se reinserta, sí. Pero creo que tomar la ley por tu propia mano implica un retroceso y no un avance. Y que también está la parte, o sea, esto es jurídicamente como yo pienso. Claro. La parte humana me dice, pero si tú estuvieras ahí, ¿qué harías? Realmente no sabes cómo vas a reaccionar. No sabes si este instinto de sobrevivir te va a hacer llevar a ese extremo. Habría que hacerles estudios, Vilma, que está muy poco, yo no he visto. Muy poco probable que suceda. Pero imagina que con un mapeo cerebral se pudiera analizar el cerebro de una víctima antes y después de haber sido víctima. No, pues daría toda la diferencia. No falla, porque esto es ciencia. O sea, no crean que me lo estoy inventando ni es brujería. O sea, es un mapeo para ver realmente el cambio, porque sí se marca. Claro. La cuestión es que es caro. La cuestión es que obviamente está pues muy nuevo y los jueces van a decir, pues, ¿qué es esto, no? Pero porque no han creado un precedente. Si no permiten las perfilaciones. Si no permiten las perfilaciones porque se les hace que es como extraño, pues mucho más esto. Entonces, creo que es una línea muy delgada porque aún, y cuando estas dos mujeres, de estos dos escenarios, son similares, nunca un delito es igual, aunque el tipo penal diga homicidio, aunque diga feminicidio. Hay que entender toda una historia detrás. Te digo que yo platicando con el juez, me decía, yo desde como lo veo, tengo que juzgar con perspectiva de género y esto implica conocer todo el precedente de la víctima, pero para conocerlo me lo tienen que narrar. Yo no estuve ahí y yo no tengo físicamente la carpeta. Si tiene una asesoría deficiente, si tiene una fiscalía deficiente o si tiene una defensa deficiente, yo no puedo ser adivino. Entonces, creo que aquí, digo, a ella le dictan sentencia en el 2017. 20 años le dieron. Es que, ¿sabes qué es lo que me causa conflicto en este caso? Yo entiendo que digas tú, se acabó, y entonces este cuate le tira la comida en los pies, con eso ya es esta última gota. Ella, porque hablaba también de un martillo, así es, ¿no? Que iba a tomar el martillo y con ese le iba a golpear, pensando que lo iba a matar, pero no lo mata, y entonces va por la bolsa, se la pone, y dice, todavía no se muere. ¿No empieza a haber ya una saña excesiva? Sí. Sí, e insisto, aunque genere esto controversia, sí. No es lo mismo, te paralizo para yo agarrar a mis pequeños. Y me voy. Porque la idea es huir. Pero creo que aquí aplica tanto resentimiento no trabajado, porque no tienes las herramientas que vas generando este odio que detonen esto. O sea, porque no tendríamos que esperarnos hasta que detonemos en nuestro lado más oscuro como seres humanos. Pero, ojo, eso tú y yo lo pensamos teniendo quizás herramientas de voy a mi psicóloga, tengo acceso hasta económico, porque es caro de pronto. Claro, atenderte la mentecita no es barato. No, es dejar de comer. Es dejar de comer. Y más si necesitas medicamento, claro. Entonces súmale más a la rentita. No todo el mundo tenemos acceso. Entonces, si ellas no tienen estas herramientas de sal corriendo ahorita, Vilma, no hay necesidad de que llegues a este extremo. Si no lo tienen, va a culminar en esto. Y te apuesto lo que quieras a que no se han dado a conocer, pero son muchísimos casos que seguro hay así de mujeres que han privado de esta manera a sus parejas. Y no las han, nadie, porque, fíjate, ella se lo lleva, ¿no? Y entonces, no son como las películas, que tú agarras un cuerpo, agarras un cuchillo y le haces chiqui, no es un pollo, ¿ok? O sea, desmembrar un cuerpo tiene su ciencia. Y es agotador. Okay, claro, y más cuando es un cuerpo, como ella decía, muy grande y se va a oír horrible. Es un peso muerto y pesa más, ¿no? Entonces, ella toma las patas, como ella lo refiere, y entonces las tira en un lugar. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado
ella es madre de una niña que supuestamente estaba protegiendo. Imagínate que no la agarran, ¿ok? Piensan que fue un asalto, que estaba en la delincuencia, se queda con su hija. Ya hizo esto. ¿Qué pasa con la mente de esta niña que algo tuvo que percibir? ¿Y qué pasa con esta mente que ya se rompió? Ahora sí, la mente de ella ya está quebrada, ya se va a poder, en el momento que ella estos 20 años salga, va a poder tener una relación normal con la sociedad, con sus hijos. ¿Qué va a pasar? No, yo creo que no, y menos si no tiene el tratamiento adecuado. Mucho se habla de la reinserción y lo promueven, ¿no? Sí, todos se reinsertan, pero nadie dice cómo se tiene que reinsertar. Exacto. Y a mí, si me preguntas, y esto no es mío, y aquí le voy a hacer obviamente un comercial a mi hermosa hermana que es psicóloga y es neuropsicóloga también, la maestría en neuropsicología, yo lo he platicado con ella y me dice, mira, la mayoría de los chicos en reclusión tienen trastornos, como un TDA no diagnosticado, como otros muchos. Entonces, de chiquitos es bien inquietito, es hiperactivo, y ese chiquito inquietito hiperactivo que no se atiende, termina siendo un niño muy probablemente en la peligrosidad, que le gusta el peligro, la adrenalina, y termina estando en la delincuencia. Ojo, no es igual a destino, pero realmente sí tiene razón. Muchos de estos chicos, jóvenes, sobre todo muy jovencitos, que están en reclusión, para mí, son pequeños no atendidos psicológica y hasta psiquiátricamente. Y tenemos mucho estigma con la psiquiatría y no, de verdad que no es una necesitas chulada tener la un psiquiatría. problema mental. No, porque todo el mundo así, es que si estás loco te llevas al psiquiatra. Y No, medicado. y medicado. Yo diría, evita llegar a estar loco, mejor medícate antes y ocupa el chochito. No pasa nada. Claro que no. Muchos tomamos medicamento que nos hace muy bien y son nuestros flotis. Pero entonces, todos dicen la reinserción. Sí, porque los tienes encerrados, ¿eso para ti es reinserción? Porque los pones a jugar fútbol en el patio, porque les pones un taller de pintura. Eso, me lo quitaste. Y madera, eso no es reinsertar. No. Podría ser parte de la reinserción, pero entonces no están llevando un tratamiento psicológico, psiquiátrico, emocional, hasta si quieres espiritual, adecuado. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta señora, Marisol, se quiebra. Venía ya quebrada seguramente. Incluso te podría decir que mucho antes de haber elegido una pareja así. Por supuesto. Ya habla de un precedente, ¿va? Exactamente. Entonces, ya se quiebra con este hecho porque no creo que después de que cae en sí otra vez así, caray, hice esto, porque no creo que ella esté acostumbrada a ir por la vida cortándole las piernas a los hombres, o esperemos no. Pero entonces, ¿cómo vas a trabajar con ella después? ¿Va a existir una reinserción o no? Si terminando su reclusión, si teniendo un beneficio, no compurga toda su pena, ¿cómo va a ser una mujer así? Con una pequeñita ahorita en situación de abandono, viviendo... Sí, no sabes ni dónde. No. Y aquí, quizás con lo que voy a decir, Vilma, voy a generar también controversia. Es mi opinión. Insistimos en lo del instinto maternal, le tenemos que ser las protectoras. Si no estamos diseñadas con la paciencia, la tolerancia, muchas cosas para ser mamá, tengan hijos. tengan hijos. Claro. De verdad. No vengan a arruinarle la vida a otro ser humano. No. No. Y podrían decir, no, pero es que tú, como siendo mujer, somos libres de decidir. Sí y no. Porque no se decide desde la conciencia y desde, ¿realmente yo voy a tener la paciencia, el tiempo, las ganas para tener un hijo? O estoy cumpliendo con una presión con un social, requisito. Con un requisito porque mi mamá me está presionando, diciendo, que no es mi caso afortunadamente. Pero ¿cuándo vas a ser abuela? Pero es que yo quiero un nieto, pero es que no sé qué. Entonces te presionas porque también te dicen, es que tu reloj biológico, Vilma, o sea, ya tienes 40, ya, entonces vas a parecer la abuela de tus hijos. Entonces, toda esta presión que se ejerce no tendría por qué ejercer presión sobre nosotras. Y vas a seguir siendo mujer femenina si decides no tener hijos. Si decides ser ingeniero de la Fórmula 1 siendo mujer. Fíjate que había mujeres, ahorita que ya hay mujeres árbitros, hubo una mujer en la NFL, en el Super Bowl, que bueno, los que nos gusta el fútbol americano, pues sabemos que es un deporte pues rudo, de contacto. Sí, de contacto, claro. Y realmente no la pasó mal. La respetaron. Estás hablando de hombresotes de la NFL. Toscos. Así. Mujeres también árbitros en el soccer. ¿Les cuesta? Yo creo que sí, porque evidentemente somos una sociedad, en su mayoría, hasta mundialmente podría decir, con rasgos machistas. Habrá países que menos y otros que más. Pero hoy por hoy ya ves una mujer equipada jugando fútbol americano.
una chica jugando soccer, una niña jugando básquetbol, ¿no? No dudo que al rato existan mujeres pilotos en la Fórmula 1, hay mujeres astronautas, y eso entonces las hace menos femeninas. Ah, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, yo creo que justo es entender y romper estos patrones y decir, no estamos siempre a favor de la mujer, pero sí es necesario analizar. Mira, yo siempre he puesto este ejemplo. Si yo ahorita salgo de grabar contigo y entonces tomo el auto, me voy, me distraigo con el celular, pasa un ciclista, lo atropello, ¿ok? Me apanico y me sigo. Y entonces por estar huyendo, atropello a otra persona. O viene en un carro con una familia, volteo el coche, mis delitos y las consecuencias del primer acto cada vez van a ser peores y peores y peores y peores, y ya no va a haber un freno, porque lo que estoy es huyendo de un primer evento, ¿no? ¿Seríamos capaces todos? Yo creo que sí. Claro. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a Marisol, cuando está pensando no es un brote, no es lo que se le llamaba, ¿no? La emoción violenta. Sí. Simplemente ella dice, no se murió con esto, déjame ver si lo mato con esto, o déjame ver que lo mato con esto. Luego corta el cuerpo. Manejar eso de decir, tiro las piernas acá, tiro el cuerpo acá. O sea, ya tener todo diseñado te hace peor delincuente que lo que te hizo durante años. Es que son escenarios totalmente distintos, y yo creo que en este punto también es un poco romantizar que las mujeres no podemos ser extremadamente violentas, porque tendríamos que ser sutiles, delicadas. O sea, ¿no podemos ser monstruos iguales? Ante la sociedad, o sea, el pensamiento es así. Eso no quiere decir que no sea real. Una mujer tiene la misma capacidad de ser violenta, la misma capacidad de maquilar, de a veces planear hasta y peor, ejecutar, y a veces hasta peor. Entonces no podemos romantizar también el lado donde, no, pero ¿cómo crees? O sea, es que ella es mujer. No podría ser eso. No o sea, lo no entendemos. Debería, no lo entendemos. Ajá, y nos cuesta, y van a pasar seguramente muchos años para que se entienda y no romantizar. Porque al final, eso no quita que él pudiera haber sido el peor violentador, el peor lo que sea, pero tú te diste la oportunidad, el tiempo para ejecutar. Entonces, si pasa esto y no solamente lo paralizaste, sino te diste la oportunidad de hacerlo, es porque tienes un resentimiento tan grande que es evidentemente a través de es que no hay otra explicación para mí en la de fue acumulando, seguramente constante y constantemente él seguía con la violencia hasta que ella dijo, ya. Pero cuando ella dijo ya, fue cuando empezó a planear así de qué día va a ser, con qué, pero qué voy a hacer con el cuerpo. Porque evidentemente en el momento, aunque ella diga, en el momento no sabe qué hacer, ya sabías. Claro que ya sabía lo que tenía que hacer. Ya sabías que iba a pasar, si se cumplía el plan. Ya sabías. Ya sabía qué gotas usar. Ya sabías el efecto que le iba a dar. Y si no le daba el efecto, entonces ya tenías un plan B y un plan C. Entonces, sí, evidentemente, tú podrías decir, es la persona más hermosa, es un ser humano que jamás ha violentado a nadie. Pero eso no significa que nuestra mente o nuestra conducta cambie. Como seres humanos somos constantemente cambiantes, Mima. Y eso no nos exime de que en algún momento crucemos la línea que estas mujeres han cruzado y decir, no lo hice anteriormente, pero sí lo volvería a hacer. Porque cuando les preguntan, coincidentemente, estas dos mujeres que dicen, ¿te arrepientes? No, ¿lo volverías a hacer? Sí. Pero eso no habla también desde un egoísmo extremo donde se acabó mi dolor, pero a mi hija ya le destruí la vida. Sí, porque yo creo que solamente aparentemente pudieras estar diciendo estoy pensando en poner a salvo a mis hijos y no dudo que sí. Pero también yo diría, ¿quieres poner a salvo a tus hijos y esa fue la única salida que encontraste? O sea, real dentro de que sí, ejemplo. Y no es que es darles ideas, pero no lo hagan. Ejemplo, ocupo estas gotitas y se queda dormido 2 días. Y en ese momento aprovecho y me voy. Insistimos, no es lo mismo a decir, sé que con estas gotas va a morir. Es la diferencia de cómo vas a ejercer la conducta, que al final es una conducta delictiva que la va a dejar en reclusión. Y que hoy por hoy dicen, sí, estoy sentenciada a tantos años.
Sí, porque si fuera bueno lo que tú hiciste justificado, el juez te hubiera dado una libertad absoluta. ¿Y por qué no se la dio? Yo creo que incluso hasta le dio la pena dentro de toda la... Muy mínima. Muy mínima. Ajá. Y yo lo platicaba con el juez, yo le dije, a ver, incluso ustedes por eso llegan a dar penas como mínimas. Me dijo, influyen varios factores. Me dijo, una, que sí se juzgue con perspectiva de género. Me dijo, pero sobre todo aquí importante es saber que, ejemplo, no existió un precedente malo, sino al contrario, más bien un precedente que pudiera favorecerla en cuanto a violencia. ¿Y si hubiera habido denuncias, hubiera cambiado el panorama? Yo creo que sí y no. Al final, por ejemplo, con Larita hubo 7 denuncias. Al final ella sigue en reclusión. Al final le dictaron una sentencia. Porque, a ver, jurídicamente siendo estrictos, Vilma, el tipo penal es muy claro. Al que priva de la vida a otro. Se acabó, exacto. Salvo las excepciones de la legítima defensa. Pero entonces, si no, yo diría, es que como ya presenté 7 denuncias, su señoría, Ya tengo yo derecho. considero que tengo derecho entonces ya a privar de la vida a otro. Así, no, a ver. Sí, está pésimo que la fiscalía, como siempre, no hiciera su trabajo, pero eso, ¿dónde dice que te da licencia para matar? ¿Dónde dice? Porque, insistimos, si fuera al revés, en un FEMI, que es horrible, dirías, la pena máxima, su señoría. Claro. La pena máxima. Entonces, es complicado porque tiene que existir como todo un equilibrio procesal que a veces nos cuesta, si a nosotros como abogados nos cuesta entender la criminalidad, a los criminalistas, a todos los que estamos en este medio, entiendo que mucho más a la gente, ¿no? Y esto no es atacar ni a Marisol ni a Larita, pero sí darles el otro lado de la historia, de lo que realmente sí pasa y estamos romantizando. O cosas y mitos que realmente no son como esta parte que te digo de la feminidad, la masculinidad, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos decir, Juana Barras es súper masculina, porque la ves grande, porque la ves poco rasgos femeninos. Porque era luchadora. Porque era luchadora. Ajá. Y ejemplo, a lo mejor la señora era extremadamente femenina en otras cosas. Claro. O sea, en eso te basas, ¿no? Por decir algo. Y era mamá. Y era mamá. Ajá. Y hasta donde se sabe, una muy buena mamá. Sí, y con sus niños muy sí fue extraño. súper protectora. Sí. Entonces, pues sí, así es. Es que cada cabecita es un mundo. A mí siempre optaré por que este tipo de perfilaciones que se les tendrían que hacer nos sirvan como estudio. De ella estuve buscando de Marisol, la verdad es que no encontré, de pronto los tienen muy resguardados y se entiende. De Larita tampoco. La niña no se sabe qué pasó con ella. Como siempre, las víctimas colaterales, Exacto. no se sabe qué pasa en esta situación de una relación mal llevada, de una situación donde ya te pones en este extremo de violencia. Yo soy de la idea que tengas que esperar hasta que la persona saque lo más oscuro de ti. No te esperes, porque Hijo, no es que sabes. está fuertísimo. Mima, no sabes. O sea, yo por eso todo el tiempo iban a decir, oye, siempre, no, atiéndanse en la cabecita, de verdad. Porque eso te va a salvar de muchas cosas. Yo no me tengo que esperar a que me lleve a mi punto límite en donde ya no va a estar padre. Y todos tenemos lados claros oscuros, Vilma. Claro. Y tú no sabes cómo es tu lado muy oscuro. Y yo no quiero que esa persona me lleve a mi límite para sacar ese lado más oscuro de mí. Exacto. Porque no sé a qué me va a llevar. Entonces, quizás por ese miedo, hasta uno debería controlarse así. Mira, mejor me controlo porque Sí, quizás porque quién sabe mi qué lado oscuro del mal es muy oscuro. Entonces, ¿para qué nos esperamos en relaciones donde te llevan donde al no hay. límite? Fíjate que yo tengo una conocida que el marido era muy violento, ¿ok? Pero violento es violento, no solo físicamente, verbal, económico, en todo. Ella, en lugar de desaparecerse de la noche a la mañana o de cometer un acto como este, empezó a vender el comedor, pero no lo entregaba, pero ya lo tenía vendido. El refrigerador. Todo lo empezó a vender sin que él se diera cuenta. Agarró a sus hijos, el día que dijo es hoy, agarró a sus hijos, los llevó a un lugar seguro, porque dijo, no quiero que pase nada estando ellos aquí. Llevó a sus hijos, y ella muy dañada ya. Ese día dijo, señor, ya puede pasar por el comedor, el refrigerador, todo. Obtuvo un dinerito, y en la noche que llegó el marido, ya no había casa, pero ya no había familia. Y fue la única manera. Para mí es un acto no solo valiente, también muy arriesgado. Sí. Pero fue seguro lo que obtuvo. Ni siquiera tuvo que llegar a la violencia para poderse poner a salvo. No solo ella, sino sus hijos. Y el marido no se la solió,
porque eso es algo que las mujeres hacemos. Sí. Podemos hacerte creer una historia y estar organizando otra. Tú dices que Marisol no es una psicópata, pero no se necesitaría tener un grado de psicopatía para poder manejar un cuerpo y luego presentarse ante, pues, esta declaración, de verdad, prácticamente sonriendo. Es que mucho se confunde que pudiera ser, es psicópata igual a porque desmembró un cuerpo. Y no siempre. Lo haces por practicidad. O sea, lo haces, me refiero a los criminales. Lo hacen por practicidad, porque ya tienen el cuerpo. Eso para mí como tal no sería quizás un rasgo. Incluso a Vicente Garrido le preguntan en alguna ocasión, oye, es un psicópata porque es que Daniel Sancho, estaban hablando de ese chico que mató a su pareja, ¿no? Sí, del actor dice, español. y eso lo hace psicópata porque lo desmembró y todo. Dijo, no, en realidad lo que estaba haciendo era deshacerse. Sí, pero el cómo llevó a cabo de tantos intentos, la mayoría de las personas con el primer martillazo no se muere, sales corriendo. Porque justo creo, Vilma, que opera esta parte en donde te sales de ti, donde no, o sea, tú en tu racionalidad no harías eso ni de broma. O sea, dices, yo no mato ni una araña. En ese punto donde ellas están, ojo, no las estoy justificando, estamos tratando de entender qué pasó. Desde su psicología criminal, estoy tan disociada que es cuando lo hago, me separo de realmente la persona que soy yo, para cometerlo, porque es hasta un mecanismo del cerebro de autodefensa de esto que estás presenciando es demasiado o lo que estás haciendo es demasiado y es como un bloqueo. Pero eso cuando sucede de manera inmediata. Sí y no, porque habría que ver todas las afectaciones psicológicas que ella venía teniendo. No, a lo que me refiero es que ella dice, después de las gotas, del martillazo, la bolsa, sale mi hija, él ya estaba recostado en la cama ya. Sí. Hasta dice, es que no se moría, ¿no? Como diciendo, o sea, ya la rata no se moría. Y entonces sale la niña y le dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Vente a acostar con... que quería hacer pipí la niña. Entonces la lleva a hacer pipí, regresa, se acuesta, pasa toda la noche y dice que a las 7 de la mañana, antes de que despierte la niña, es cuando lo empieza a desmembrar. Sí, porque esperó a que terminara realmente de fallecer. Y de que la niña no se diera cuenta. Ahí ya no podemos decir que sigue en este estado de que se está disociando. No sé. ¿No son demasiadas horas? No, te voy a poner un ejemplo, y perdón que me voy a poner de ejemplo. Cuando yo entrevisto al asesino de Iztacalco, fueron 3 días consecutivos. 4. Fueron horas prolongadas, en donde yo sabía que iba a estar a menos de la distancia de la que estoy contigo. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo no sabía a lo que me iba a enfrentar. Yo solamente sabía que era un asesino en serie, que mató. Capaz de todo. Capaz de todo, porque leí la carpeta. Claro. Porque yo tenía la carpeta. Sí, y viste a la última víctima afortunada, no mortal. Afortunadamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando él me empieza a narrar, bueno, no solo a mí, sino yo hablando por mí, me empieza a narrar toda la cantidad de cosas, yo lo que hice fue, me disocié. Porque si Ere se hubiera quedado en Ere, yo le hubiera aventado mínimamente un zapato en la cabeza. Claro. Si Ere se hubiera quedado siendo Ere. Desde la parte como abogada, como mujer, como hija, como hermana. Claro. Entonces dije, no puedo arruinar esto. Tengo que ser la persona más profesional del mundo. Ojo, yo no tengo un entrenamiento del FBI, porque se requiere un entrenamiento muy específico. Pero dije, ok, lo tengo que hacer porque esto me va a servir para solicitar a través de la fiscalía la pena máxima. ¿Qué pasó? Que en esos días, pum, Ere no fue Ere. Y entonces él me podía contar lo que tú quisieras. Y yo, ok, y luego, o sea, ¿pero qué pasó? Pero sígueme contando más, pero entonces esto. Y sin juicio y sin nada. Sin nada. Yo inexpresiva, estoica 100%, inexpresiva. Y tú podrías, si tú nos hubieras visto así de, eres está más psicópata que él. Por todo lo que le está diciendo y está inexpresiva. Pero por eso te lo platicó. Sí, pero a lo que voy es, me disocié. Ok. Yo me disocié. Y tú podrías decir, ¿tantas horas eres? Sí. ¿Tantos días? Sí. ¿Las veces que tenía que entrar? Sí. ¿Y qué pasó después?
Yo después tuve que llevar, bueno, yo siempre estoy con psicólogos porque me gusta atenderme mi cabecita y todo lo que vemos, pues obviamente Claro. si no nos dejaría como muy mal, ¿no? Pero yo, acto seguido, con Raquel, que ya vino en algún momento, Raquel, una preciosa persona, con Raquel le dije, oye, ¿qué sigue después de esto? Porque yo ya adrenalina, pues descargas adrenalina, ya la traes a tope, bueno, más bien ya es el desfogue de adrenalina, y yo el segundo día volví al estómago, tomándome un café, Claro. y la garganta se me cerró, o sea, yo lo somaticé. Me dijo, es súper normal, a todos nos ha pasado, ella que ha perfilado gente muy, muy fuerte. Y ella sí ha estado con los del FBI. Ella sí ha estado Ajá. con el FBI, ella ha estado en la CEIDO, entonces me dijo, es súper normal, no te sientas, eres ser humano. Sí hay, bueno, eso te digo, hablando por mí, que obviamente yo tengo otras herramientas, que soy una mujer profesionista. Por Marisol, por Larita, yo no puedo decir es lo mismo porque son condiciones No tenían las súper mismas distintas. herramientas. Incluso yo te podría jurar que Marisol no es la primera vez que sufrió violencia. Estoy segura que papá, mamá o hermanos, o sea, Ya hacia era un atrás, patrón. ya era un patrón reiterado. Y que quizás dijo, ya culmino con él, ya estoy harta, porque quizás toda mi vida he aguantado violencia. Ojo, insistimos, no estamos justificando y no estamos diciendo, denle libertad. No, porque incluso haría mal yo como abogada diciendo eso. Pero como ser humano, digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene Exacto. que pasar? Pero volvemos a lo mismo. No te esperes a te lleven a tu punto límite. Llámese parejas, Vilma, llámese jefes, que también tienden a ser súper pasivo-agresivos los jefes. Claro. O sea, hoy por hoy también en muchos trabajos, no van a dejar mentir los seguidores, cuántos no tienen jefas o jefes que son violentadores. Sí, esos psicópatas integrados de los Son que tantos psicópatas hablamos. integrados. O amigas o amigos. Entonces no te esperes. Familia. Corta también tu árbol genealógico si se puede podar y ponte a salvo en todo sentido. Pues con ellas así. Pero mira, ahí te va otro caso que te tengo. Y este es diferente y más o menos similar. Ella es Anita Rojo. Estuvo en Topo Chico. En Topo Chico, ok. Quien Ya no de conoce entrada. de entrada, Topo Chico, bueno, tú sabes que obviamente es una situación de Lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. peor que se puede tener en una Así cárcel. es. Una mujer con una chiquita con necesidades especiales. Okay. En esta necesidad económica, un amigo le ofrece un trabajo. Oye, vente a Monterrey. Yo te voy a ofrecer un trabajo acá. Un conocido mío necesita a alguien, haz de cuenta, para que le haga la limpieza en su casa. Te ayudas con tu niña, ¿ok? Ella refiere a Anita que llega a este lugar donde aparentemente iba a trabajar. Y la persona con la que llega dice, oye, pero es que tú no vienes a trabajar. Tú vienes a ser prácticamente secuestrada para mí. Y ella, ¿cómo? Sí. Bueno, maté a mi esposa y a mi hijo anteriormente. No es cierto. Te lo juro. Y tú no vas a salir viva de aquí. Es hasta que yo decida y como yo decida. Ahí empieza el calvario de Anita. Con la niña. Ella dejó a la niña afortunadamente y se va sola. Ah, ok. La niña se queda en donde ella radica. Pasa el tiempo, golpizas tras golpizas, sin comer. Todo tipo de abusos que O sea, era como una esclava sexual también. Literalmente. Okay. Y está secuestrada. Ojo, está privada de Sí, manera ilegal de su sí, libertad. sí. Se embaraza. No. Se embaraza, embarazada, él no le daba de comer, la seguía poniendo las golpizas de su vida. Y entonces, en una ocasión, ella decide que, bueno, ni siquiera decide, porque aquí este sujeto se pone la briaguez de su vida con los amigos y ella dice, yo creo que va a ser el momento para que yo pueda correr y pueda escapar. Vio que estaba era una casa, ojo, diseñada para tener, yo creo que más, no solo la esposa y Anita, sino seguramente tuvo a otras anteriores. ¿Y el amigo sabía? El amigo sabía. Ok. El amigo sabía. Okay. Amigo en común, pues, pero la puso. Okay. Entonces toda la casa está diseñada, Vilma, para que ella no pudiera salir, no hubiera manera. Incluso la tubería de la lavadora, para que ni siquiera ella pudiera salir al patio. Él la proveía de todo, absolutamente, para que ella se quedara literalmente encerrada. Pasa esto que te digo, y ella dice, o es ahora o es nunca. Es mi bebé. Y embarazada ya con la pancita, no. ya de muchos meses, golpeada sin comer, deshidratada. Entonces agarra unas pinzas estas para quitar el candados. Ah, ok, sí. Y lo golpea, lo empieza a golpear.
ella dice, después como no pensé que con ese mismo candado pude haber abierto él estando tan... Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no piensas? Sí, porque pues, no no racionalizas, estás en tus no cinco estás en tus cinco sentidos, sentidos. claro. Entonces dice, bueno, abro el candado y entonces le pido a uno de sus trabajadores, de este sujeto, que me haga un hoyo, diciéndole, o sea, ojo, para esto, después de que pasa toda esta situación, ella se queda inconsciente 3 días, entre que estaba deshidratada, entre que no había comido y el shock postraumático. Se queda sobre el cuerpo 3 días. Dice que cuando ella reacciona, ve que el cuerpo pues ya está en estado de putrefacción. Y lo que hace es como de, ¿qué pasó? Le dice a este chico, al trabajador, oye, ayúdame a hacer un hueco porque quiero poner una cisterna, ya mi embarazo está muy avanzado y quiero una cisterna. Y como que el trabajador como que así de, huele horrible su casa, como que porque quiere un agujero tan profundo como que le empieza a brincar. Y le termina de brincar cuando le dice, oye, pero necesito que me digas cuánto cuesta el costal de cemento. Y es cuando a él le brinca y dice, ¿para qué quiere cemento? Ajá. Aparentemente este chico se sale, pero no se alcanza a salir. Ella como puede, jala el cuerpo hacia el agujero que ya había hecho este chico, pero dice que el occiso era una persona de más de 1.90. Entonces, pues literalmente cupó a la mitad y estaban fuera los pies. El chavo regresa, el chico regresa y dice, tiene un muerto aquí. Por eso olía así. Llaman a la policía, dice, yo cuando menos veo, pues yo ya con todas las patrullas. Ya estoy detenida. Y si digo, sí, yo lo maté, me tenía secuestrada. Y que lo que le dice el policía es, las mujeres que matan a sus esposos no tienen derecho a nada. Otra victimización. Sumado, ¡Ay, qué coraje! embarazada, la traen paseando, la golpean, abusan de todas las maneras. La autoridad. La autoridad. Aquí ya estamos en la autoridad. Abusan de las peores maneras, no la presentan de manera inmediata a disposición como legalmente tendría que ser. Después la tienen 1 semana en cautiverio y es cuando ella ingresa a Topo Chico. En Topo Chico, las mismas internas, custodias, así de, oye, tienes que comer, tienes que estar bien. Que una interna le decía, oye, tú traes cargando un muerto, hay una sombra que anda detrás de ti. O sea, es lo que ella refiere, ¿no? Ajá. Dice yo, pues no quería comer, yo no quería nada. O sea, yo ya lo que quería era Morirme, claro. morirme. Le dictan una sentencia bastante alta, pero aquí tuvo un abogado, o varios abogados, muy buenos abogados, que dijeron, ¿sabes qué? Tú estabas privada de tu libertad, tú fuiste esclavizada. Di que no lo hiciste antes. Que no lo hiciste antes. Claro. Entonces, a ver, vamos a promover amparo. Se lo negaban, otros, hasta que al final deciden reducirle sentencia y hoy por hoy Anita está en libertad. Después de casi... Le No lo dictaron puedo primero creer. 32, después de 25 años casi. ¿Y el bebé? El bebé murió, el bebé fallece. Ay, no voy a decir afortunadamente, pero afortunadamente. Sí, el bebito fallece, nació muerto más bien. Y bueno, ya nos refiere un poquito más de su hijita, qué pasó. Ay, de la niña con la chiquita. Y todo por un engaño de un trabajo que jamás iba a hacer. Ella confió, evidentemente. Y entonces es un escenario horrible, súper triste. No, es una película de terror, que Irreal. Chucky ni que nada. Irreal. Y obviamente pues no entramos en detalle, ¿no? De todo lo que ella cuenta, de todo lo que ella narra. Y de verdad es triste, es lamentable. Y dices, ¿tú qué hubieras hecho? Ah, no, lo mismo. Por supuesto que lo mismo. ¿Sabes? Ah, no, por supuesto. Y entonces justo también le decían, de verdad que eres una guerrera, cualquiera en tu lugar ya se hubieras privado de la vida. Claro. ¿Sabes? Pero al final ella es una sobreviviente literalmente. Ella cuenta toda su estancia que pues obviamente pudo sobrevivir ya en Topo Chico, dentro de todo lo que es Topo Chico, o fue Topo Chico, porque tuvo estos ángeles que le pusieron en el camino de estos abogados que lucharon por ella y dijeron, no, es que esto no puede ser así. Pero ¿y la policía que la estuvo violentando? Es que entonces, ¿quién era? O sea, esta mujer, no sé si salió de Guatemala a Guatepeor. Sí, perdón. obviamente, porque aparte embarazada. O sea, embarazada, hicieron todo tipo de abusos. No Incluso, yo no sé por qué no la han nombrado como una víctima a nivel nacional, que esté obviamente con esta calidad de víctima, que el Estado le hubiera reparado todo Es lo que te iba a pasó. preguntar, ¿no se puede pedir una reparación? Se puede, obviamente ella tiene que interponerse recurso. Más que, pues sí, la reparación
al Estado, es por la Exacto. parte de las omisiones, este daño patrimonial, se lo reclamas al Estado, es un juicio civil. Habría que, ahí los abogados que son muy especialistas en esta parte, o llevamos la parte de reparación de daño integral, y sí se podría incluso hacer una ley, o no sé. A mí, este tema me impactó, Vilma, como no tienes idea. No. Porque no, es una no. mujer más que sí por una sentencia por homicidio calificado, pero te das cuenta que nuevamente la autoridad, pues, la revictimizó. Como seguramente a Larita, como seguramente a Anita, como seguramente a muchas mujeres. Y entonces decimos, ok, no justificamos, pero entendemos o no, porque realmente creo que tendríamos que estar en una situación así es de extrema, para decir tú qué harías o tú qué no harías. Sí, porque es bien fácil hablar. Yo hablo desde mi experiencia, pero yo tenía a dónde ir. Que te enfermas igual que quien te está violentando es un hecho, ¿ok? Porque hoy, digo, no lo podría volver a permitir. Pero esa etapa se conjugaron tantas cosas en mi contra, pero que a la misma vez obtenía algún tipo de beneficio, aunque se escuche, no lo puedas entender. Pero entonces, todas estas mujeres que sí están siendo violentadas, que la autoridad acaba de pasar de esta chiquita Nicole, que uno de los compañeros que porque vio la serie de Dexter, ¿no? Que esa es otra historia. Que estaría bueno que lo tocáramos. Sí, macabra. Vamos a dejarlo como un buen tema, Vilma. Y la policía, Sí. ¿cuántas veces fue a decir, mi hija, por favor, sé dónde la están, ahorita le van a hacer daño? Y no le hicieron caso. Entonces, sí tiene que haber, por un lado, yo creo, es que está muy padre que hayan cambiado los jueces, Sí. está muy padre todo lo que están diciendo, pero si desde la salud mental, si no enseñamos a las mujeres Sí. a que tienen derecho no a ser más fuertes, no a jugar fútbol, perdón, para mí eso es lo Sí, de menos, eso es lo de menos. ¿no? Que yo también puedo ser arquitecta y sí, está Sí. muy bien. El problema es que no pensamos que tenemos derecho a vivir. Sí, y vivir bien, Exactamente. no a sobrevivir. Yo siempre les he dicho, o generalmente amigas que tienen niñas pequeñas, siempre les digo, enséñale a tu pequeña a ser independiente. Enséñale a tu no independiente solo financieramente, sino No. emocionalmente. Pero para que eso pase, primero te tienes que atender tú. Ten estas herramientas para podérselas transmitir. Ten mucho cuidado si eres madre soltera, de con quién te involucras. Ponte a salvo y ponla a salvo. Pero darle esta narrativa a las chiquitas de, mi amor, tú tienes que ejercer tus derechos, saber poner límites, no es altanería, es cómo poner límites, es que si algo no te gusta, no lo tienes que hacer, si algo te incomoda, si algo te está quitando tu paz, te está generando ansiedad, porque hoy por hoy hay niños tan pequeños ya con ansiedad, Vilma, No si lo como puedes creer. adulto, pero de tan pequeños, digo, yo que tengo una sobrina adolescente, no me cuenta cada cosa y yo así de, pero por Dios, tienen 12 añitos, 13 añitos, sí, pero porque creo que nos ha faltado esta parte de no solo le enseñes a que tenga que ser una arquitecta, la presidenta de la república. No, es dar, llénala de herramientas, papá y mamá, Que porque sepa aquí es coser, pareja. hasta coser, en serio, que todo. viva de hacer vestiditos, padrísimo. Pero sobre tenga todo un la oficio. parte mental. Claro. Porque puedes decir, a ver, mi amor, yo fui una mamá violentada por tu papá, pero ¿qué crees? Que yo no quiero que repitas esto. Entonces, si yo no tuve las herramientas, vamos a buscarlas para que tú sí las tengas, para que tú no sufras esto. Entonces, vas cortando generación tras generación de decir, ¿por qué toda mi familia está maldita? ¿No? ¿Por qué ninguna de las mujeres de esta familia son casadas? Todas están divorciadas. Checa qué patrones estás repitiendo. Fíjate que cuando yo me casé a los 19 años, lo he Súper platicado chiquita. mucho, sí, con un hombre que me llevaba 13 años. A los 22 yo ya tenía 2 hijos. Y un día, los hijos a veces te dan unos trancazos que dices sí, tú, son muy buenos maestros, ¿no? de vida. Yo me acuerdo que un día estábamos platicando, mi hija ya debe haber tenido como unos 15 años, y yo sé que no lo dijo
de manera de herirme, pero lo dijo de una manera tan franca y tan clara que me dijo, es que yo no quiero ser igual que tú. Ouch. Y te lo juro que, o sea, se abrió la tierra y yo dije, Sí. pero en el fondo dije, qué bueno que no quiere ser igual que yo. Porque yo a los 30 años, ya tenía un divorcio, ya tenía 2 hijos, ya no tenía con qué mantenerlos, de haber sido una persona privilegiada, de un día para otro no tenía, y que mi hija a esa edad me dijera, yo no quiero cometer tu mismo error, en lugar de ser una agresión o una grosería, fue un alivio de decir, algo aprendió. Y un halago para ti de algo estoy haciendo bien. Sí, algo aprendió. Algo hice bien. Y algo rompí el patrón. No es romantizar. Miren, todos queremos una pareja que nos quiera, que nos apapache. Romantizamos desde mi punto de vista muchísimo el amor, sin ser poco prácticos, porque incluso a nivel neurológico, pues el cerebro anda en todo menos de una parte racional cuando Claro, uno se enamora. claro. Y eso te impide la poca, a menor racionalidad, pues menos inteligencia, mayor impulsividad. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos, pues obviamente anestesiados por dopamina y todas estas sustancias y nos nubla la mente, Vilma. Cuando tendríamos que decir, a ver, ¿por qué estoy escogiendo a esta persona? ¿Realmente me llena? ¿Me da paz? ¿Estoy escogiendo desde la carencia? Es como ir al súper con hambre. Uno va al súper con hambre y agarras papas, agarras plátanitos. No, y gastas 3,000 pesos más, 3,000 pesos más, por supuesto. Cuando tú has comido, dices, voy a llevar solo lo que necesito. Cuando estás nutrido, voy a llevar solo lo que necesito. Lo que necesitas, no lo que quieres. Porque para algunas cosas somos tan selectivos y tan selectivas, pero ¿por qué no para las personas con las que nos relacionamos? Si yo te digo ahorita, quiero comprar un coche y tú me ofreces tu coche, yo digo, es de él, seguro está bien, te lo compro. No, vamos a otra agencia, preguntamos, traes a un mecánico. Pero cuando se trata de nuestra seguridad emocional, para no llegar a estos casos e involucrar a nuestros hijos, no. Por eso no preguntamos. Hablando de coches, ¿por qué si digo, tanto muero por un Ferrari? ¿No? Que el Ferrari no es para cualquiera. Y que a veces nosotros como personas actuamos como bochos cuando tendríamos que ser un Ferrari, ¿no? Pero es un ejemplo así. Sí, sí. Entonces digo, ¿por qué si quiero un Ferrari? Porque entonces digo, como no me alcanza para el Ferrari, porque sé que nunca voy a ahorrar y porque ni voy a hacer el esfuerzo, entonces me quedo con el bocho. Ojo, no es menospreciar el bochito, ya es un clásico. Pero lo que quiero es un coche. Pero lo que quiero es el Ferrari. Entonces, es un ejemplo. Y ojo, no estoy hablando de la parte económica. Porque hay hombres y mujeres que a lo mejor no tienen un poder adquisitivo altísimo, pero son excelentes padres, excelentes, que son sanos. Claro. Me refiero a la parte sana mentalmente. Claro. Pero elegimos desde nuestras carencias, elegimos desde nuestras necesidades que nadie más va a cubrir. O del aprendizaje que ya traes. Justo, repetimos patrones y creamos lealtades que no debiésemos crear. Yo en algún momento hice una constelación y dije, wow, me hace todo sentido, ¿no? El lugar que estoy ocupando en mi familia. Y te das cuenta que sigues patrones y entonces dices, bueno, mi abue tuvo esta situación, entonces mi mamá tiene esta situación, entonces mi hermana tiene esta situación, y no cortamos ese patrón. Y no es romantizar y no es darles clases de psicología. Su servidora no es una experta, mi hermana sí, pero platico mucho con ella. Desde la parte legal, sí les puedo decir, desde la parte victimológica, que sí podemos poner a salvo, nos podemos poner a salvo, o nos podemos poner en riesgo. Un porcentaje depende de nosotras. Cuando estoy hablando de relaciones que te pueden llevar a la morgue, en donde ya no la vas a contar, en donde esa puede ser la última vez. O a una cárcel. O a una cárcel. Donde estés todo el tiempo ahí privada de tu libertad. Y cárcel es cárcel. Aunque ellas digan, me siento mejor aquí que estando afuera. Cárcel es cárcel. Entonces, y más porque estadísticamente sabemos que las mujeres son más abandonadas en situación de reclusión que los hombres. Que sí hay en menor cantidad, sí, porque insistimos, la delincuencia en hombres es distinta en mujeres, pero las mujeres la pasan peor, porque no solamente estoy privada de mi libertad, sino estoy sola. Tengo esta sensación de abandono porque me vinieron a dejar así, ya no les importa. A diferencia de un hombre que pues sí tiene su visita. Hasta la conyugal es distinta hasta para uno y otro. Hasta se casan. Tienen otros hijos Tienen dentro. otros hijos adentro. Y las mujeres no tienen las mismas oportunidades en reclusión. Entonces, pues no sé, Vilma, la verdad es que este tema a mí se me hace interesantísimo. Ay, les quiero recomendar una criminóloga que a mí me encantó. Es que saben que tengo TDA, entonces los nombres no son muy fuertes.
Se llama María Agustina Vinagre González. Ok. Véanla, tiene libros increíbles de criminología. ¿Repites el nombre, por favor? María Agustina Vinagre González. Ok. Ella tiene libros de criminología muy enfocado como a la parte social ya feminista, pero no feminista de estas, insisto, feministas que ustedes piensan que... Sí, van odiamos a rayar. los hombres. No, Ajá. no, cero, porque hace un estudio súper increíble social y cultural y de muchos años de investigación en relación a la criminalidad en las mujeres, a todos que nos interesan estos temas. La verdad es que a mí España creo que tiene excelentes criminólogos, excelentes expertos en la mente, y creo que podría ser de pronto interesante que pudieran abordar un poquito más el tema, porque pues, nos llevaríamos horas, Vilma. Sí, y aquí, como siempre, no se trata de defender lo indefendible, como dices tú, el que comete un delito tiene que pagar. Sí, O sea, eso es... no hay manera que no. ¿No? Pero tratar de que con todos estos temas y decirles, si estás en un momento, y se los digo en serio bajo la experiencia, no lo que veo en las películas ni en los casos que podemos ver. Si estás en un caso donde crees, tal vez no tu vida, pero tu salud mental y la de tus hijos, o aunque no tengas hijos, tu salud mental está corriendo un riesgo, de verdad, muévete, manda comentarios. Nosotros no podemos arreglar los problemas, pero posiblemente podamos decir, como lo acabas de decir, existe esta criminóloga, existen lugares donde posiblemente te pueden ayudar, pero es peor lo que va a suceder si te quedas ahí, se va a poner peor cada vez. Sí, mujeres, inviertan en ustedes y no en un hombre. Invertir en ustedes no es ponerte la uña, la pestaña postiza y el maquillaje. Eso es exterior. Inviertan en su salud mental. Hombres también, pero hablando ahorita por mujeres, por la criminalidad femenina, inviertan en todo lo que a ustedes les genere paz, les genere tranquilidad y sean mujeres empoderadas, como hemos dicho, para bien, no para mal. Entonces, sí hay que ponernos a salvo, Vilma. Porque además yo sí creo en las energías, creo en la vibra de las personas, y si tú estás, como dije, pensamos en un radio, ¿no? Si tú estás en AM, se van a juntar con AMs. ¿Quieres estar en FM con mejor sonido? Vete y hazte una FM para que un FM llegue también a tu vida. Pero también nosotros atraemos a lo que nos queda. Así es. ¿No? Dicen que hasta en las chanclas, pues vienen en pares. Así es, Vilma. Ay, Eren, pues otra vez, no sé si me quedo contenta, me quedo triste, pero me quedo más informada y eso es de agradecer. Muchas gracias a ti, Vilma. Yo fascinada en este espacio y con temas tan interesantes que iremos trayendo. Muchas gracias, y como bien dijiste, está el caso de Nicole, de las 3 nenas de Hermosillo que murieron abrazadas, de hasta dónde puede llegar una persona cuando la vida apenas vale 100,000 pesos. Entonces creo que hay muchos casos por tocar y bueno, pues ya sabes que este es tu espacio. Muchísimas gracias, Vilma. Saludos a todos, un abrazo. Buenas noches, buenos días a la hora que nos vayan a ver. Muchas gracias. Y ahorita que tocaste el tema de la dopamina, del amor, vayan a ver la cátedra que dio el doctor Olivares en el capítulo. Estuvo increíble. Yo ya me fui a buscar a ese neuropsicólogo. Dije, Eduardo Calixto. Que está volado, vayan por favor. Para que dejen de estar anestesiados nada más por la porque dopamina. igual no tenemos ahorita el recurso para ir a una terapia que no son baratas. Pero tal vez en ciertos foros, podamos encontrar algún tipo de información que nos sirva. Sí, así es, Vilma. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes. Por favor, sigan recomendando los capítulos, no solo por que seamos más misteriosos, que seamos más personas trabajadas. Creo que eso es lo que se necesita, más espacios, y denos sus comentarios. Si tienen alguna historia que contar, pues creo que tenemos a la abogada perfecta y el espacio está abierto para todos ustedes. Síganos en las redes, la campanita para que tengamos mucha más conexión y estemos siempre más cerca de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.